Bahía de San Francisco. Una niebla fría, gris y casi impenetrable se extiende sobre el agua. Esta niebla no flota como una nube, sino que se desplaza con la lentitud y la deliberación de un ente vivo. Envuelve la isla y ahoga los sonidos, transformando los gritos de las gaviotas en un susurro espectral. En el centro de ese caldero helado se alza la roca, la isla, la piedra, la prisión de Alcatraz. Pero Alcatraz no fue solamente una cárcel. Allí se clausuraba la existencia pública de muchos condenados. Aquel lugar actuaba como un punto definitivo, una exclamación de hormigón que ponía fin a cualquier esperanza de reinserción. No solo se enviaba a los delincuentes comunes, se desterraba allí a aquellos rechazados por la sociedad para siempre. Allí fueron confinados los que eran demasiado listos, demasiado crueles, demasiado célebres o demasiado peligrosos para cualquier otro penal. Al Capone fue trasladado no tanto para cumplir un tiempo, sino para ser despojado de su influencia y de su nombre, transformando a Scarface en el preso número 85. A Machine Gun Kelly lo trajeron después de vanagloriarse de poder escapar de cualquier agujero. Al ver su celda en Broadway se convirtió en un reo modelo. Robert Stroud, el llamado observador de aves, pasó allí 17 años sin poder conservar siquiera un solo ejemplar. Alcatraz fue diseñada sobre todo para la tortura psicológica. Durante 29 años, desde 1934 hasta 1963, la palabra Alcatraz fue sinónimo de inevitabilidad. La Oficina Federal de Prisiones, dirigida primero por el férreo Sanford Bates y luego por James Bennett, proclamó con rotundidad que fugarse de la roca era imposible. Solo existían dos maneras de abandonar aquella fortaleza: en un ataúd o internado en un manicomio. La propia naturaleza colaboraba en esa condena. El agua, gélida, cuya temperatura en pleno verano apenas alcanzaba entre 10 y 12 grados Celsius, era un guardián implacable. Las corrientes, rápidas y despiadadas, actuaban como una enorme aspiradora capaz de arrastrar a un nadador olímpico hacia el océano en cuestión de minutos. Y estaban los tiburones. Durante décadas, los guardias gustaban de asustar a los reclusos con historias de grandes blancos merodeando la isla. Esa afirmación fue en gran parte una exageración. En la bahía habitan tiburones de arena inofensivos para los humanos, aunque un gran tiburón blanco podría, en teoría, aparecer. Sin embargo, más que la presencia real de los escualos, lo que importaba era el miedo que se les atribuía. El agua era el supervisor supremo. No parecía haber modo de sobrevivir a su abrazo. Oficialmente, en los 29 años durante los que la roca funcionó como prisión federal, no hubo una fuga probada con éxito. Se registraron 14 intentos independientes con la participación de 36 internos. El destino de esos hombres fue calamitoso. 23 fueron recapturados, 6 murieron a tiros en las rocas, 2 se ahogaron y fueron recuperados del mar, 5 desaparecieron y fueron dados por muertos. Entre todos ellos, 3 nombres se volvieron legendarios y alimentaron la obsesión del todopoderoso director de la Oficina Federal de Investigaciones, John Edgar Hoover. El 11 de junio de 1962, alrededor de las 5:30 de la mañana, en el bloque B, una sirena anunció el conteo matutino. Un guardia que patrullaba el corredor principal llamado Broadway se detuvo frente a las celdas B-138, B-139 y B-140. Vio que los prisioneros parecían dormir y golpeó las rejas para despertarlos. Al acercarse a la celda B-140, donde estaba el reo identificado como AZ-141, Frank Morris tiró de la manta para despertar al hombre. Lo que tocó no fue piel, sino yeso frío, duro y pintado. Retrocedió y arrojó la manta. Sobre la almohada había un maniquí. La cabeza era perfecta, inquietantemente realista. Estaba hecha de una mezcla de jabón, polvo para dentífrico, yeso y papel higiénico, pintada con pinturas sustraídas del taller de arte de la prisión y coronada por cabello humano real, reunido en la barbería de la cárcel. El guardia dio la alarma con horror y halló la misma escena en las otras celdas. 3 figuras, 3 camas vacías. Los prisioneros habían desaparecido de la prisión más segura e impenetrable del planeta. La investigación, personal e implacable, quedó bajo la lupa de J. Edgar Hoover, para quien aquella evasión era una afrenta personal.
Lo que descubrieron las pesquisas dejó atónitos a los investigadores por su ingenio y audacia. Frank Morris, con un cociente intelectual de 133 según el expediente, era considerado un genio y un artista de las fugas. Él fue el cerebro del plan. Durante aproximadamente 6 meses, Morris y los hermanos John y Clarence Anglin trabajaron con herramientas rudimentarias que parecían artefactos medievales y fueron carcomiendo el hormigón en la parte posterior de sus celdas. Afilaron cucharas robadas de la cafetería, utilizaron sierras viejas halladas en los desechos y fabricaron una taladradora casera con el motor de una aspiradora averiada que John Anglin reparó. Soldaron una cuchara afilada a un eje con plata y una moneda de 10 centavos como elemento de unión. Todo ello fue cubierto por el cuarto implicado, Allen West, quien debía distraer a los guardias tocando el acordeón con estridencia durante la hora musical programada para aliviar tensiones. Esa música alegre, irónicamente, enmascaró el raspado del metal contra el hormigón. Abrían un agujero rectangular junto a la rejilla de ventilación que no desembocaba a la calle, sino en un corredor de servicios oscuro, sucio y prácticamente sin vigilancia. La ventilación resultó ser el talón de Aquiles de la roca. Aquel pasillo de aproximadamente 1 metro de ancho había sido descuidado. Los guardias apenas penetraban allí. Según la investigación y la confesión posterior del propio Allen West, la máscara que cubría el orificio quedó mal terminada y al cementarse ofreció una apariencia convincente. West no logró escapar la última noche. Los 3 restantes treparon por las tuberías hasta la azotea, rompieron la reja de un respiradero, emergieron bajo la luz lunar, descendieron 15 metros por una bajante metálica y llegaron al extremo noreste de la isla, una zona ciega para los reflectores y las torres de vigilancia, y allí se desvanecieron. Se desató la mayor búsqueda humana registrada en la historia de California. Guardacostas, policía estatal y helicópteros peinaron la bahía y los alrededores. Hoover estaba furioso. La reputación del buró y la suya personal estaban en juego. La investigación halló huellas en la orilla próximas al agua. Días después, una patrulla de la Guardia Costera localizó restos de una balsa casera formada por más de 10 gabardinas impermeables cosidas entre sí con un pegamento que los reclusos habían estado preparando durante meses en sus celdas. Remos de madera y una bolsa impermeable, confeccionada con el mismo material, aparecieron cerca de la playa de la Isla Ángel, al norte de Alcatraz. En su interior había pertenencias personales, entre ellas un cuaderno que pertenecía a uno de los hermanos Anglin. Para el Buró Federal de Investigaciones, aquello cerró el caso. El veredicto fue rotundo. El frágil artefacto no pudo resistir las embestidas del mar. La balsa se desintegró o volcó, y Morris y los hermanos Anglin se ahogaron y sus cuerpos fueron arrastrados hacia el Pacífico por la poderosa marea. El 17 de julio de 1962, apenas un mes después, el buró cerró oficialmente la investigación. Alcatraz había cumplido su misión. Incluso los que lograban franquear los muros no sobrevivían fuera de ellos. Esa versión oficial resultaba limpia, simple y perfecta. Pero, ¿y si fuera una mentira? ¿Qué pasaría si la historia narrada por la agencia se hubiese convertido en una cortina de humo? ¿Qué pasaría si el maniquí fabricado con gabardinas fuera una puesta en escena deliberada? ¿Qué pasaría si la verdadera ruta hacia la libertad no ascendiera hacia la azotea, sino que descendiera hacia la roca? Durante décadas la historia se mantuvo como leyenda. Los turistas compraban cabezas de yeso en la tienda de recuerdos y el cine, con películas memorables, alimentó el mito. Sin embargo, persistían preguntas. ¿Por qué nunca se hallaron los cuerpos? La bahía, por su dureza, suele devolver a los que se ahogan. Sin embargo, en este caso no hubo restitución de restos. ¿Qué decir de la misteriosa tarjeta de Navidad que la madre de los hermanos Anglin afirmaba recibir cada año, firmada supuestamente por sus hijos? ¿Qué de la mujer que juró haberlos visto años después? Y, sobre todo, ¿qué pensar de una fotografía tomada en Brasil en 1975 que mostraba a 2 hombres barbados con un parecido inquietante con John y Clarence y que les fue entregada por un amigo de la familia? El buró la analizó y dictaminó que era poco convincente, un montaje o un engaño. La historia pareció sosegarse hasta tiempos recientes.
Alcatraz no dejó de ser un museo y un parque nacional que recibe 1,5 millones de visitantes al año. La roca se sitúa en una zona sísmica junto a la falla de San Andrés. El terremoto de Loma Prieta de 1989 sacudió la isla con tal fuerza que surgieron nuevas fisuras en sus muros. En el año 2024, el Servicio de Parques Nacionales de los Estados Unidos, en colaboración con un equipo de ingenieros geofísicos de la Universidad de California en Berkeley y con fondos de una subvención para preservación histórica, emprendió un proyecto complejo: evaluación de la integridad estructural y refuerzo sísmico. Necesitaban comprender qué ocurría bajo la prisión sin perforar ni excavar de manera invasiva. Llegó a la isla un equipo con instrumentos que ni siquiera existían en la época de Hoover. Un radar de penetración terrestre con antenas multifrecuencia envió ondas de radio al interior de la roca y leyó los ecos devueltos. Escáneres láser terrestres crearon mapas tridimensionales con precisión milimétrica. Sismógrafos escucharon la roca como un médico escucha el pecho de un paciente. Su tarea era detectar grietas, vacíos y cavidades creadas por la erosión. Lo que hallaron fue otra cosa. El doctor Elias Arnett, geofísico principal del proyecto, hombre que había dedicado su vida a buscar fallas, miró la pantalla de su ordenador sin dar crédito a lo que veía. La imagen procesada por el radar mostraba estructuras directamente bajo el bloque principal de celdas, bajo Broadway, bajo la cafetería y bajo las celdas de Morris y los Anglin. Eran vacíos geométricos, de grandes dimensiones y claramente manufacturados. No se trataba de grietas ni de cuevas naturales. Había techos abovedados, paredes rectas, largos corredores paralelos y una red de túneles y cámaras que no figuraban en los planos conocidos de la prisión federal. Los ingenieros entraron en pánico. La primera hipótesis fue de desastre. Creyeron que la prisión reposaba sobre una burbuja gigantesca, que los cimientos estaban destruidos y que el edificio entero podía colapsar. Se detuvo de inmediato todo trabajo y la isla se cerró al público bajo el pretexto de labores técnicas. Comenzó entonces una investigación silenciosa y angustiada. Se rastrearon archivos y planos de Alcatraz desde 1934 hasta la fecha. Se revisaron los proyectos ordenados por el fiscal general Homer Cummings y los dibujos de la comisión Wickersham. Ni un solo plano mostraba aquellas galerías subterráneas. La historiadora del equipo, la doctora Lena Jensen, no era especialista en la prisión del siglo XX, sino en lo que existía antes. Ella sabía que Alcatraz había sido más que una cárcel federal. Hasta 1934 fue cárcel militar de los Estados Unidos, División del Pacífico, y antes de eso, desde la década de 1850, la isla había sido el fuerte Alcatraz, la fortificación militar más poderosa al oeste del Mississippi. Construido durante la fiebre del oro para defender la costa y los campos auríferos de posibles ataques, el fuerte resistió el paso del tiempo. Jensen viajó a los archivos nacionales en Washington y pasó horas entre papeles amarillentos. Allí encontró los planos originales del ingeniero James McPherson, datados en 1857, y una sensación le recorrió la espalda. El radar no se había equivocado. Bajo el lugar donde, en el siglo XX, se alzaría el Bloque B, los ingenieros de la Guerra Civil habían diseñado y construido una red abovedada de túneles de ladrillo. Era un caponier, un búnker defensivo de varios pisos excavado en la roca. Los soldados podían moverse por esos pasadizos y mantener un fuego cruzado contra cualquier fuerza que intentara desembarcar en la isla por decenas de troneras y aspilleras. En suma, era una fortaleza bajo otra fortaleza. ¿Qué fue de aquel complejo subterráneo? En 1906, el gran terremoto de San Francisco destruyó gran parte de la ciudad, pero no la ciudadela. Sin embargo, en 1909, el ejército declaró obsoleto el fuerte y decidió construir una enorme caja de hormigón en su lugar, la nueva prisión militar que conocemos. El informe del ingeniero jefe de aquel proyecto ordenaba demoler la antigua ciudadela hasta los cimientos, rellenar las excavaciones subterráneas y tapar los polvorines con escombros de construcción, es decir, sellarlos, pero no destruirlos por completo. ¿Qué pasaría si en la práctica no se había hecho más que tapiar entradas y arrojar restos sin compactar? ¿Qué pasaría si, para ahorrar tiempo y dinero,
Los ingenieros simplemente habían cerrado la boca de los túneles y levantado la nueva prisión encima del viejo laberinto. Los instrumentos modernos indicaban exactamente eso: vacíos debajo de los pies de Al Capone, de Machine Gun Kelly y de Frank Morris. Existía toda una red oculta de túneles olvidados. La doctora Jensen superpuso los planos del fuerte de 1857 y los de la prisión de 1934. Al hacerlo, su corazón se detuvo. El corredor de servicio, aquel oscuro pasillo por el que Morris y los Anglin se habían deslizado, coincidía con el techo del Caponier. La distancia entre la base del corredor de servicios y la bóveda del túnel antiguo era inferior a 1 metro de hormigón y ladrillo viejo. Eso cambiaba todo. La hipótesis que emergió fue estremecedora. ¿Qué pasaría si Frank Morris supiera de aquellos túneles? ¿Qué pasaría si él hubiera descubierto, ya fuera en la biblioteca de la prisión, en viejos papeles de la oficina del alcaide o por sus contactos, la existencia de aquella ruta enterrada? Y si durante meses trabajaron con cucharas para abrir la primera barrera, ¿sería la azotea el plan B y no el definitivo? Con permiso de emergencia, el equipo transformó la operación sísmica en una excavación arqueológica. Eligieron un punto bajo, en la antigua sala de lavandería donde, según los cálculos de Jensen, se encontraban los muros de 1912 y los muros más antiguos de 1857. Con una broca de diamante perforaron centímetro a centímetro el hormigón reforzado hasta que el taladro tocó algo más blando. Extraído el cilindro de muestra, apareció ladrillo rojo de la época de la Guerra Civil, y de pronto, la broca cayó en un vacío. Lo lograron. Habían roto la pared sellada. Primero introdujeron una sonda para analizar el aire. La cámara estaba sellada y el ambiente estaba muerto. No había metano ni sulfuro de hidrógeno, casi no había oxígeno, solo polvo y dióxido de carbono. Después hicieron entrar una cámara endoscópica con luz potente y vieron la bóveda, el ladrillo cubierto de polvo de siglos y el suelo plagado de escombros. La galería estaba vacía, tal como esperaba el equipo. Avanzaron 10 metros, 20 metros. El túnel torció y la luz golpeó algo que no debía estar allí, una tela. Ampliaron la abertura y 2 técnicos con trajes protectores y cilindros de oxígeno penetraron en ese sepulcro. El aire olía a polvo, a moho y a un aroma punzante, químico, a caucho. Habían entrado en el Caponier y encontraron una escena congelada en el tiempo. En un nicho seco y protegido del agua aparecieron restos que no solo pertenecían a 1962. Había restos de tela impermeable, pero no gabardinas de prisionero. También encontraron pedazos de caucho vulcanizado de grado militar, la misma clase de material con que se fabricaban las balsas inflables de la Armada de los Estados Unidos. Cerca estaba un bote vacío con restos de cemento de caucho. Alguien había introducido allí materiales industriales que no podían provenir de los talleres de la prisión. A pocos metros el túnel terminaba en una robusta reja de hierro fundido con antigüedad del siglo XIX que se abría hacia el sistema de desagüe de la isla y desembocaba en la bahía, en aquella zona ciega del noreste. La reja había sido cerrada, las barras cortadas con cuidado y recolocadas con un relleno improvisado de hormigón y jabón. Esa abertura era una puerta directa al mar. La conclusión fue demoledora. Morris y los hermanos Anglin no habían descendido por la bajante. Aquello era una trampa. La supuesta fuga de Allen West formó parte de la puesta en escena. Él debía confirmar la ruta falsa ante las autoridades. La vía real se prolongaba hacia abajo, hacia la ciudadela olvidada. Pero lo que dejó a los investigadores sin palabras fue un cuaderno grueso envuelto en tela engrasada para protegerlo de la humedad. No pertenecía ni a Morris ni a los Anglin. La caligrafía era distinta, más antigua y orlada, y las fechas en sus páginas remontaban a 1946, con una entrada fechada el 16 de mayo. Aquel diario narraba la fuga más sangrienta y desesperada de la historia penitenciaria, el motín en el que 6 prisioneros, al mando del astuto ladrón de bancos Bernard Coy, percibieron una debilidad en las barras sobre el arsenal, dominaron a los guardias, tomaron armamento, rifles, pistolas y granadas y pusieron en jaque a la prisión. Los internos tomaron los bloques C y D, la administración entró en pánico y llamadas al exterior trajeron a los marines. Los marines asaltaron la edificación,
Abrieron boquetes en los techos y arrojaron granadas a los pasillos. En el balance murieron 3 prisioneros, entre ellos Coy, y 3 más fueron capturados, juzgados y ejecutados en la cámara de gas de San Quintín, según la versión oficial. Sin embargo, el cuaderno pertenecía a un 7º participante, un fantasma que no figuraba en las listas oficiales. El autor describía un plan distinto. Mientras Coy levantaba el alboroto y atraía sobre sí la atención de toda la isla, el autor había excavado por debajo y penetrado en las galerías del fuerte, había esperado, y cuando los granaderos y la confusión hicieron su trabajo en la superficie, había abandonado la prisión por la misma salida de drenaje que ahora se hallaba cerrada. Escribía que la embarcación esperaba a pocos metros y que el agua era fría como un beso de muerte, pero que la fuga había triunfado. Si aquel diario era auténtico, la historia cambiaba por completo. Frank Morris no habría sido un pionero absoluto. Habría sido continuador de una tradición de evasiones que conocía la existencia de la ruta de 1857. Quizá encontró la pista en viejos papeles o intercambió información con reclusos veteranos. Quizá la memoria de la ruta se pasó de boca en boca entre generaciones de presos como el secreto mejor guardado de la roca. Además, los hallazgos de material de calidad naval en el Caponier demostraban que la ayuda no provenía solamente del interior. Alguien había entregado suministros desde el mar. La rejilla cerrada permitía que, en una noche de niebla y en la zona muerta de las luces, una embarcación se acercara y pasara paquetes a través de las barras. Ese alguien pudo ser un cómplice en la costa o, lo que resultaba más inquietante, un guardia corrupto. El verdadero secreto más oscuro de Alcatraz no era tanto que se pudiera fugar de ella, sino que quienes deberían custodiar la prisión pudieran haber colaborado en la evasión. Al repasar la versión oficial de 1962, los investigadores vieron una puesta en escena posible: la balsa de gabardinas, los remos hallados y la bolsa con pertenencias pudieron ser parte deliberada de una pista falsa. Morris y los Anglin habrían querido que el buró creyera que se habían ahogado en la bahía. Mientras tanto, esperaron horas dentro del túnel hasta que llegó la breve ventana de marea débil que todo marinero local conoce, el instante en que la corriente cambia, cuando el agua queda casi inmóvil y es relativamente seguro remar hasta tierra o reunirse con un barco. Según las tablas de marea, en la noche del 11 al 12 de junio, aquella ventana existió y ofreció la oportunidad de partir sin ser arrastrados por la fuerte corriente. Quizá la embarcación que esperaba en la niebla fue la misma a la que aludía el fugitivo de 1946. El descubrimiento de los túneles no solo añade un capítulo a la leyenda de Alcatraz, la trastoca por completo y pone en entredicho la versión oficial. Demuestra que el buró de Hoover pudo errar en su investigación o, peor aún, haber obviado pruebas incómodas que no encajaban con su narrativa. Admitir que alguien había escapado habría dinamitado el mito de la prisión impenetrable. Es posible que se eligiera declarar a los hombres muertos para cerrar un caso que comprometía la autoridad institucional. La roca, la imbatible fortaleza, resultó ser transitable para quienes supieron mirar hacia abajo y encontrar un arsenal del siglo XIX oculto bajo los cimientos del siglo XX. Si el diario de 1946 es verdadero y el 7º hombre realmente existió, surge la pregunta esencial: ¿quién fue ese hombre? Los nombres de los capturados y de los muertos figuran en los archivos, pero no aparece la huella de un desaparecido aquel día. ¿Significa eso que alguien se hizo pasar por otro entre los cuerpos del pasillo? Y si Morris y los Anglin sobrevivieron, entonces la fotografía de 1975, las tarjetas navideñas y los testimonios podrían estar diciéndonos la verdad, que lograron burlar al sistema y vencer a la roca. La investigación sobre estos túneles apenas comienza. ¿Qué más yace en esa oscuridad? ¿Qué otros diarios, herramientas y secretos conserva el ladrillo frío y sellado? Alcatraz cerró en 1963, oficialmente porque su mantenimiento resultaba demasiado costoso. Tal vez, sin embargo, la razón real fue que alguien arriba comprendió que la fortaleza estaba podrida no solo por el agua salada, sino por los secretos que guardaba, secretos que ahora, con el tiempo y la tecnología moderna, comienzan a salir a la luz.